Habla mucho de prosperidad y no está mal. Habla mucho de fe, no está mal. Hablan demasiado de sanidad, no está mal, de milagros, de salvación. Todo esto es importante. Pero estamos olvidando la doctrina fundamental del reino. Cuando Juan el Bautista hizo su aparición, él no predicó de fe ni de prosperidad, sino que dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y luego, cuando Jesucristo aparece en escena, da el mismo discurso entrando en su ministerio público: arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado. Así que la doctrina fundamental del reino es el arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. El evangelio que se está predicando en las iglesias es un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio fácil, barato, donde no se le predica a la gente del pecado, donde no se le predica a la gente del juicio, donde no se le dice a la gente de la necesidad de ser más santo todos los días, de ser consagrado, de tener, digámoslo así, la voluntad de hacer solo la voluntad de Dios, o de caminar conforme a los preceptos que Dios tiene en su santa palabra. A la gente se le predica un mensaje liviano, donde dice que sus debilidades están bien, donde dice que su rebeldía está bien, donde dice que ser homosexual está de moda, que ser una persona ambiciosa está de moda, porque hay iglesias hasta para homosexuales. Es decir, existe la iglesia gay, existe la iglesia para punqueros, existe la iglesia hasta para marihuaneros. Y yo no creo en esa clase de iglesia. Yo solamente creo en una iglesia para santos, para gente consagrada, para gente que está metida en la gloria del Señor, para gente que quiere sobresalir en esta tierra, pero haciendo la voluntad de Dios. No, las iglesias light, que no se predica el arrepentimiento, son iglesias conformistas con el pecado, que no enseñan sobre la santidad y hablan del infierno, es echar la gente. Las iglesias con un evangelio light tienen predicadores que adornan, que diluyen el mensaje, que ponen como burla el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y en vez de eso le dan a la gente charlas motivacionales basadas en la escala del éxito, de la autoestima y del yo, donde se predica una supergracia, donde todo es dinero y todo es humanismo. Eso no está mal predicarlo, pero hay que predicarlo otro también. Hay que dar fe, hay que dar progreso, hay que dar emprendimiento, pero también hay que decir a la gente que si no se arrepiente se va para el infierno. Yo sé que eso no provoca muchos amenes. ¿Aló? Porque si te estás acahueteando tu pecado en tu casa, es hora de que hoy tomes una decisión, porque Dios va a tomar carta en el asunto. Para eso Dios trajo esta palabra. Gracias por su entusiasmo. Entonces, las iglesias se están llenando de miles de personas que no están arrepentidas. Cristianos flojos, cristianos tibios, cristianos marrulleros, de mentirosos, de hipócritas. Sí, no, sí, probando sonido. De gente que no les gusta que les hablen del pecado, porque escogen iglesia, ¿verdad? Si a mí me van a tirar muy duro aquí, yo me voy para el frente donde me predican mejor, y si al frente le predican peor, yo voy para allá al lado, o me voy para allá al frente, o me voy para el otro barrio, otra cosita a la otra, donde me den lo que a mí me gusta y me den el manjar que yo estoy buscando. Pues el manjar de aquí es carne pura. Yo no sé cuánto nada, gloria a Dios. Aquí no damos cualquier cosa, damos una palabra que confronte el pecado en el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo lindo de estas predicaciones? Que antes del predicador tal, ya Dios le habló hace mucho rato a él y lo confrontó también. Entonces, no predican de arrepentimiento, porque es mejor no ofender a nadie, es mejor brindarles entretenimiento, brindarles un show, un mensaje que no les incomode, ni mucho menos, ¿entienden? Que les ofenda a sus demonios preferidos. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que ya es tiempo de volver a las sendas antiguas, donde se predicaba el arrepentimiento. La gente era transformada por un mensaje que confrontaba. Anteriormente, nosotros veíamos a nuestros ancianos esperándonos de rodillas en la iglesia, clamando y orando. ¿Aló? Como predicó mi esposa,
Llegábamos a la iglesia y los ancianos ya estaban con la cabeza clavada sobre su rodilla. Hoy están clavados en el Facebook. Eso está llenando la iglesia hoy día. De pastores flojos que se casan hasta 4 y 5 veces. ¿Ah? Que porque la mujer que tenían, Dios le mostró que no era esa, que era la líder de alabanza, que era, que Dios le mostró. Eso es un degenerado. Entonces, el arrepentimiento es la total rendición de los derechos que uno tiene sobre sí mismo, y es dejar de ser independientes de Dios en todos los asuntos de la vida, en todas las formas y en todas las cosas. Si creemos que gobernamos nuestras propias vidas y que tomamos nuestras propias decisiones basadas en nuestros deseos, nuestras preferencias y nuestro entendimiento, no estamos arrepentidos. Estamos viviendo en nuestros pecados, porque usted fue llamado solo para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Yo digo la voluntad de Dios. Hay una verdad contundente, y es que nunca hemos tenido derecho sobre nosotros. Eso se debe a que no tuvimos nuestro origen en nosotros mismos. Tuvimos nuestro origen en que Dios nos creó. Si usted patenta algo, si usted creó ese bafle y lo creó, ¿quién es el dueño de esa patente? El vecino. Si Dios te creó a ti, entonces ¿quién es tu dueño? La gente dice, tenemos libre albedrío. Claro, tenemos el libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, pero no tenemos libertad de hacer lo que queramos. Si usted hace lo bueno, ¿aló? Entonces es esclavo de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios. Pero si hace lo malo, ¿es esclavo de qué? Entonces mire que no está en libertad. ¿Sí o no? ¿Sabe usted por qué tantos cristianos llevan años en la iglesia y nunca le nota el cambio? Por falta de arrepentimiento. ¿Sabe por qué usted ve cristianos que llevan años no maduran? Hay que cambiarle los pañales, darle el biberón, ¿aló? Juntarle crema 4 en las nalguitas porque ya está quemado. ¿Sabe por qué no maduran? Porque no están arrepentidos. Una cosa es no madurar, otra cosa es estar en un proceso donde uno sabe que está en crecimiento constantemente. ¿Aló? Gloria a Dios. ¿Han notado que muchos nobles cristianos, o podemos pues como lo estoy tratando, nobles cristianos que llegan tarde a la iglesia, nunca se les ve en un ayuno, nunca se les ve en una vigilia, son domingueros empedernidos? ¿Sabe por qué? Porque existe tanto cristiano que da tan mal testimonio, que su lengua es indomable, que se desaniman por todo y desaniman a otros. ¿Sabe por qué son así? Ah, no sabe. Por falta de arrepentimiento. Por eso son así. Hay que decirle nomás al pecado. ¿Entiende? Usted ve que el pecador no le gusta lo que es de Dios, critica lo que es de Dios, está en contra de lo que es de Dios. Veamos la causa que impide el arrepentimiento. Te voy a hablar de algunas. ¿Quieres saberlas? Las causas, porque pueden estar en usted. En usted y en mí, pues, para que diga cualquier cosa. El primero es el egoísmo. La gente egoísta se define con el amor excesivo y moderado que siente sobre sí misma, que le hace entender desmedidamente que solo priman sus propios intereses, que los del prójimo no valen, que solo son los intereses de los que priman. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por nadie, no se interesa por el prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia, porque no está arrepentido. Esto fue lo que le pasó a Adán, esto fue lo que le pasó a Eva. Cuando el diablo les habla al oído, en vez de ellos de arrepentirse y echar fuera al diablo, ellos lo que hicieron fue seguirle la corriente del enemigo y comenzaron a pensar en qué, en sus propios intereses. Lo que nos interesa a nosotros es ser como dioses, conociendo el bien y el mal, y el egoísmo nos llevó no solamente a pecar en
Cuando Dios le pide cuentas a Adán, ¿qué digo? La mujer que tú me dices, ¿a quién le echó la culpa? Le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer. Usted es el culpable por haberme dado esa vieja. ¿Aló? Terceros. Luego, el Señor le pide cuentas a Eva, mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me dio y comí. Entonces me imagino al diablo mirando para todos lados. ¿Y a quién le echo yo la culpa ahorita? ¿Ah? ¿Tremendo o no? De como no había que echar la culpa, Dios hace un juicio sobre ellos por egoístas. El egoísmo busca culpables con el fin de justificar a quien de verdad ha fallado. Adán le echó la culpa a Dios, Eva le echa la culpa a la serpiente. Todo el mundo busca culpables, ¿cierto? Yo soy pobre porque nací en un barrio pobre, en una familia. No, uno es pobre porque le da la gana. Gracias, Constitución. Todo el mundo nace con las mismas dones, talentos, oportunidades de progresar. Obvio que el entorno social tiene que ver mucho para que un muchacho se dañe o para que progrese. Pero he visto la mayoría de multimillonarios que yo he elegido que fueron personas que se criaron en la ignoria con familias pobres y hasta sin un padre. Y ellos dijeron, así no haya tenido padre, no haya tenido oportunidades, tengo la vida que Dios me dio para echar hacia adelante. No le echaron la culpa a nadie, ellos siguieron hacia adelante, no te dan la gloria al Señor. Entonces el egoísta busca culpable. El egoísta nunca se arrepiente. ¿Por qué? Porque están convencidos que ellos son víctimas. Son víctimas. No me emborraché porque yo no tuve la culpa. Fue fulano que me sonsacó. Fue por mí hasta la empresa. Luego me dijo, tómate uno. Y él dijo, tomémonos uno y nos vamos. Yo le creí, me tomé uno y resulta que nos quedamos toda la noche. Mi amor, el culpable no fui yo. Fue esa mujer en el trabajo que no me dejé en paz. Y me tocó bajármela encima en la cama. Pero mi amita, yo no tengo la culpa. ¿Ah? No, mi amor, yo no tengo la culpa. Lo que pasa es que como tú no arreglabas las llaves que yo te decía que arreglara, el vecino sí sabía arreglarla. Y yo vi que el vecino, como sabía arreglarla, había que pagarle. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero yo no tuve la culpa. Cae. Yo no sé cómo pasó. De un momento a otro yo desperté, los calzoncillos míos por allá, los calzones de la otra por allá, los dos de duro. Ni nos dimos cuenta cuando sucedió. ¡Sí! ¿Cómo no? El pecado tiene su proceso. El pecado se maquina. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es seducido. Diga algo. Entonces, como se dejó seducir por su concupiscencia, oiga, los tengo atentico porque no le estoy hablando de fe. Como en su propia concupiscencia fue atraído y seducido, consumó y dio a luz el pecado. Y cuando dio a luz el pecado, nació otro más bravo que ese. Dio a luz fuerte. Ay, ay, ay. Entonces la gente dice, no, yo no tengo la culpa, que se arrepientan ellos, yo porque me voy a arrepentir. No tuve nada que arrepentirme. Es que si el otro me hizo una maldad, yo tengo el derecho de odiarlo de por vida. O que venga a él y me pida perdón. Sí. Usted tiene que esperar a que otro tome la decisión. ¿Ah? Sí, está bien, el otro te hizo una maldad, pero usted decide perdonar y decir no cargo nada en contra de nadie. Si él quiere seguir como va, que vaya a hacer su camino, pero el camino mío es seguir la voluntad de Dios y glorificar a Dios, amar a Dios, darle la gloria y tener un corazón sano y no se te va a dar al Señor. Aleluya. ¿Está haciendo calor o es que la temperatura de la gloria, hermano, la estoy aquí sintiendo? ¿Por qué la gente no se arrepiente? La otra causa, la primera es el egoísmo, pero la segunda es la obstinación. ¿Qué es obstinación? Es el estado terco que lleva a una persona a ser porfiado, a ser testarudo, con el fin de mantenerse firme en su pecado, aunque otros le hagan ver lo
lo contrario, le aconsejen y le digan, mire, usted tiene que corregirse, usted tiene, mire, que hacerlo algo diferente. Ellos siguen en su camino, de manera que no se arrepiente de su pecado porque piensa que no está fallando, él está haciendo lo correcto. ¿Qué tal cometer esos errores y esos pecados y sabe que la palabra le dio duro por los pecados que está cometiendo? Pero él dice, no, los demás tienen la culpa, no yo. No, cuando uno se arrepiente, dice la palabra, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que se arrepiente alcanza la misericordia, la benevolencia de Dios, no toda la gloria del Señor. Entonces alguien que justifica su pecado con otro pecado, imagínense, si miente dice que el fin justifica los medios, si dejó su hogar dice que el amante era mejor, que es que su esposa ya no era igual. Si lo diezma, dice que si Dios sabe, yo tengo una necesidad muy grande, él sabe que yo la tengo. ¿Sí? ¿Y acaso Dios no se glorifica en las necesidades? Cuando obedecemos. Otra, ¿por qué la gente no se arrepiente? Otra causa. Primero el egoísmo, luego la obstinación. La tercera es el amor al mundo. Cuando vemos a alguien que no crece espiritualmente, que no madura, hay algo que en el mundo lo ata todavía. Hay algo que en el mundo lo retiene todavía. ¿Aló? Que no se le ve que está creciendo. Sí, él aparece en la iglesia, o ella aparece en la iglesia y están ahí, pero no se les ve un avance. Se les ve la misma religión, la misma marrullería, la misma cosa. ¿Me entiende? Uno dice, hay algo en el mundo que le está pagando. Sigue practicando su mismo pecado. Su amor por el mundo es más grande que por el amor que siente por Dios. Por esa razón nunca se arrepiente, porque el mundo lo mantiene atado. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 12:2? No se conformen en este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso el que ama al mundo no ama a Dios, y es por eso que no tiene un genuino arrepentimiento. Tampoco va a caminar bajo la voluntad de Dios. Simplemente es un impío que, aunque conozca que Dios existe, que existe también la iglesia cristiana, de todas maneras dice, no me gusta consagrarme, no me gusta comprometerme, me gusta ir allá, claro, canta muy lindo y predica muy bien, pero yo no me comprometo. El asunto no es de compromisos. Ya sé cristianos, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años, nunca se les ve consagrados, nunca se quebrantan, domingueros empedernidos, no crecen, no maduran. Ay, Dios mío. Y el que está a su lado, ámalo, que Él te está bendiciendo, gloria a Dios. No maduran, no avanzan, no hacen nada, porque no quieren ¿qué? Compromiso. Yo no me comprometo. ¿Qué tal de comprometerme? No. A mí que me tenga mi sillita bien limpiecita y ahí yo me siento. ¿Entiende? ¿Usted cree que es cristianismo? Tú puedes hacer lo que todo el mundo hace. ¿Entiende? Y usted entra a la universidad y hacer lo que tus compañeros de universidad hacen. Y seguir la corriente a ellos. O tú puedes decir a tus compañeros de universidad, un momentico, que si yo soy un hijo de Dios, destinado para cosas grandes y para cosas sobrenaturales. Así que a mí no me inviten ni a bailar, ni a pecar, ni a parrandear, porque yo no soy de esos. Yo soy diferente. Te van a hacer a un lado, pero Dios no. Dios se va a respaldar, Dios se va a bendecir. ¿O no? Dios se va a glorificar en tu vida. ¿A qué entras tú a la universidad? A prepararte como un profesional, a buscar amiguitos. ¿Ah? Si para buscar amigos, redes sociales hay a la lata para que busque amigos. ¿Necesitas un amigo? Vea, a todos los amigos que pueden conseguir aquí. ¿Ah? Entonces cuando la gente ve que tú no tienes carácter, que hay una debilidad en tu carácter, el que sí tío dice, a este nos lo llevamos por los cuernos, a este le dañamos los principios rápido. ¿Entiende? Ay, gloria a Dios. Entonces, usted puede hacer todo lo que el mundo haga. Tú puedes hacer todo lo que el mundo hace. Y usted puede parecerle simpáticos a ellos. Y usted va a ser famoso para los mundanos. ¿Entiende? Y yo te invito
para que hagas todo lo que el mundo hace y de seguro puedes llegar a ser muy famoso, pero jamás vas a llegar a ser influyente. Nunca vas a ser influyente. Es mejor ser influyente, porque esos mismos que hoy te rechazan, mañana cuando ellos estén en una necesidad tienen que buscarte a ti. No van a buscar al mundano, no van a buscar al libertino, van a buscar al que se porta seriamente, van a buscar al que tiene la gloria de Dios, van a buscar al que tiene a Cristo, que ellos necesitan cuando da la gloria a Dios. ¡Sé diferente! ¡Sí, compadre! Como dicen con una gana, pero voy a seguir. Primero el egoísmo, segundo la obstinación, tercero el amor por el mundo, pero el cuarto el orgullo. El orgullo es el ego inflado y desmedido que una persona tiene, que la hace sentirse superior, más perfecta que los demás. De esa manera, el orgulloso va a evadir toda responsabilidad del pecado y se cree por su orgullo que es más noble, más correcto, más perfecto. Pero la persona humilde dice: aquí estoy, me dejo formar. Y si Dios me va a hablar algo a través de su vida, que me lo hable. Y si me va a corregir a través de usted, que me corrija. ¿Bien? Muy diferente. ¿Qué lo llevó al enemigo? A creerse superior a Dios por el orgullo. Usted lee Ezequiel y usted ve las vestiduras que tenía el Señor. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nombra un poco de piedras preciosas. Y eran las mismas piedras que tenía Aarón en el pectoral. O sea que el primer sumo sacerdote en el cielo. Ay, ay, ay. Piedras preciosas. Usted se imagina cuando él se presentaba ante la gloria del Señor, cómo brillaba. La Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Dice que corrompió su sabiduría. Apocalipsis dice que se llevó con su cola la tercera parte de los ángeles. ¿Bien? O sea que ya tiene un ejército también. Él fue el primero que fue el primer parricida que existió, porque quiso atentar contra su propio padre, contra su creador. ¿A quién se le dio el Edén? El Edén. En el huerto de Dios estuviste. ¿A quién fue el primero que le dio entonces? Pero analice. Cuando usted lee Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así que desordenada y vacía? No se supone que lo que Dios crea es perfecto. Alguien la tuvo que desordenar. Tuvo que haber una guerra ahí. Tuvo que haber algo espiritual que desordenó la tierra. Porque Dios no comenzó a crear nada. Él dijo: produzca esto, produzca lo otro. Comenzó a ordenar, no a crear. Luzbel estaba feliz, gozoso en ese lugar. Pero cuando él se dio cuenta que un ser inferior a él iba a ser Señor sobre él, no le gustó. ¿Cuál ser inferior a él iba a ser Señor sobre él? Adán. Entonces Dios crea a Adán. ¿Sí ven? Porque Luzbel no fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán sí. ¿Y fue formado de dónde? De la tierra. Sin embargo iba a ser Señor. Se le entregó todo en esta tierra: riquezas, bendiciones, salud, vida. Se le entregó a Adán. Y él, en vez de cuidar el huerto, lo destruye. Pero fue expulsado del huerto. ¿Ah? Mire qué tremendo. El diablo no se le expulsa del huerto, se le expulsa del cielo. Porque Dios te expulsa de la primera atmósfera espiritual que Él te da. Ay, 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 ay. Él te expulsa de la primera atmósfera. La primera atmósfera para Satanás, ¿cuál fue? El cielo, que ahí se le expulsó. La primera atmósfera para Adán, ¿cuál fue? El paraíso, que ahí lo expulsó. Entonces, cada que Dios te da una atmósfera, si no te mantienes en ella, Dios te expulsa de ella. ¿Sí? Dios te expulsa de ella. ¿Qué llevó la caída de Luzbel? El orgullo. Digo, yo soy más que Dios, yo brillo más que Dios, yo soy más que Dios. Y dice la palabra que por la multitud de tus contrataciones, es decir, los ángeles comenzaron a alabarlo, los ángeles comenzaron a admirarle y decirle: ¡oh, tú brillas demasiado! Créame, cuando tú brilles demasiado es por la luz
que otro que predique no tiene nada que hablarle. El orgullo es falta de humildad. Le voy a dar la otra. La irresponsabilidad. ¿Cuál fue la primera? Egoísmo. ¿Cuál fue la segunda? Obstinación. ¿Cuál fue la tercera? Amor por el mundo. Y la cuarta, el orgullo. La quinta, irresponsabilidad. La gente sin arrepentimiento no tiene responsabilidad con su vida espiritual, ni mucho menos va a poseer disciplinas espirituales. Son obstinados, mundanos, orgullosos, egoístas. El irresponsable no conoce su pecado, piensa que puede vivir su cristianismo de cualquier manera, que no tiene que darle cuenta a Dios, que no tiene que darle cuenta por sus actos a nadie. El irresponsable sin arrepentimiento descuida su vida espiritual, nunca crece, nunca ora, nunca ayuna, se queda sentado en una silla por toda la eternidad, y si tiene un ministerio lo ejerce de cualquier manera. ¿Qué no cree que es falta de arrepentimiento? Que a uno le toque ejercer de ujier y que uno no haya orado para pararse allá a recibir a gente. ¿No me entendió? ¿Por qué cree usted que es necesario orar para pararse allá a la mano? ¿Ah? Porque la gente que entra a la iglesia necesita el toque de Dios a través de ese servidor. Y porque si viene alguien bien endemoniado y ese servidor no está conectado con Dios y con la gloria de Dios, lo que tiene esa persona, hay un punto de contacto y le traspasa todo lo que tiene. Usted ve que el ujier vino bien vestido en la mañana y al mediodía tiene un ojo volteado por allá y la nariz rara. ¿Y qué le pasó a él? Vaya a ver usted qué le pasó. No oró. ¿No le parece que una irresponsabilidad de uno enseñarle a los niños sin estar preparados en la gloria de Dios? Los niños no son bobos. Los niños saben quién se preparó y quién no. Ah, los niños. Muchachos. ¿Ah? Enseñarle a los niños. Ellos saben quién se preparó. Ellos saben quién es espiritual. Ellos tienen un discernimiento agudo. Entonces, la irresponsabilidad genera mediocridad espiritual, religiosidad evangélica, falta de reverencia. No podemos, hermanos, ser responsables. Venir a traer una palabra sin estar preparado, sin estar en la gloria del Señor, sin pedirle a Dios que esta palabra le hable a su vida, que lo toque, lo llene y le unja. La irresponsabilidad total. Pero vamos para la otra, que impide el arrepentimiento: la ignorancia. Lo podemos definir como la falta de conocimiento o sentido lógico sobre lo que pasará, las consecuencias que se asumen si persistimos en desobedecer. Hace rato no leemos Biblia, hoy vamos a Romanos. Lo veo como un poco dormido. Uno sabe que esos espíritus lo adormecen a uno cuando le están combatiendo con arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a ¿dónde? O sea, hay gente que es ignorante porque dice: mire, yo peco y nada pasa, yo fallo y nada pasa. ¿Ah? Hago lo mismo y usted se consagra más y yo no le veo a usted nada, en cambio, porque a mí Dios sí me prospera y yo mire. ¿Es ignorante o no? Porque cree que entre más tenga, más santo es. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? Atesoras para ti mismo. No es que otro atesoró por ti. Tú mismo atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, usted dice: ¿por qué fulano peca, falla, hace esto y no le pasa nada? Porque es que está atesorando juicio para el día de la ira. Y el día de la ira es el día que Dios se siente en su trono a juzgar. Por eso no les pasa nada hoy. Ay, Dios mío. ¿Aló? El pecado tiene un límite. Y esos límites los desconocen quienes andan con una vida hipócrita, con una vida sin arrepentimiento. Tarde o temprano, usted y yo tenemos que darle cuenta a Dios.
se han tenido que encontrar con la realidad de que Dios toma cartas en el asunto, tarde o temprano. Ay, ay, ay. Y muchos son los que se congregan con sus pecados sin arrepentimiento, se resisten al cambio, porque ellos dicen, yo puedo hacer lo que quiera. Y mire que Dios no me hace nada. Amanecerá y veremos, dijo un cielo. ¿Entiende? Y usted los ve que son usados, usted los ve que hacen milagros, usted los ve profetizan. Pregúnteles cómo están sus hijos. Ahí está la prueba. Porque es que si yo profetizo a los demás y mis hijos están descarriados, ¿dónde está mi profecía? Ahora, si un muchacho ya cumplió 18 años y yo ya le di lo que tenía que darle, y si él tomó su camino equivocado, lo mío fue educarlo como tenía que educar. Pero la Biblia dice: instruye al muchacho en su camino, de un cuerpo, pero el viejo ¿qué? No se va. A veces ellos toman su camino, pero mientras estén bajo nuestra tutela, viviendo en nuestra casa, ¿aló? Comiendo de nuestro bolsillo, vistiendo de nuestro bolsillo y estudiando de nuestro bolsillo, de lo que Dios nos da, se tienen que someter. No es que es una opción. Entonces, muchos son los que se congregan con un pecado. ¿Pero usted cree que Dios va a pasar por alto el pecado? No. ¿Usted cree que Dios pasa por alto la homosexualidad? No. Ellos pueden salir en sus marchas, hacer lo que les dé la gana, pero tarde o temprano Dios los va a destruir, como destruyó a Sodoma y Gomorra y una serpiente. Los va a destruir. Muchos se llaman cristianos. Bueno, les falta un temor de Dios impresionante, odian, envidian, andan en hipocresía. ¿Cuántos consagrados adoradores, que se fueron adoradores tremendos, le cantan hoy día al mundo? ¿Ah? ¿Tremendo o no? Si yo estuve parado en este altar, cantándole y adorando a Dios, ¿cómo es que yo me voy a ir a cantarle al mundo? ¿No le parece a usted que eso es temor de Dios? ¿Ah? Que ellos canten en lo suyo, pero el adorador es adorador. El adorador es adorador. ¿O no? ¿Cuántos consagrados predicadores hoy no están descarriados? Que fueron consagrados, predicadores tremendos. ¿Cuántos santos que hablaban en lenguas? ¿Cuántos bipolares espirituales? Usted no conoce la iglesia. Hoy sí, mañana no. ¿Ah? Tarde o temprano tendrán que verle la cara a Dios y darle cuentas a Dios. Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado, ¿qué? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está la clave de la prosperidad? En el arrepentimiento. ¿Dónde está la clave de que la familia ande bien, los hijos ande bien, nuestra vida ande bien, la economía ande bien? Todo lo que toque nuestras manos sea prosperado, que nuestra vida confiese bendición, ¿sí o no? Que podamos visionar, que podamos caminar a la voluntad de Dios y como Dios quiere. Ahí está. Si tú encubres tus pecados, ¿qué? No prospera, va a haber un estancamiento, porque hay algo guardado. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo humildad, porque hay que ser humilde para decirle: Señor, la embarré, Dios mío, fallé. ¿Y usted cree que Dios te va a decir: no te preocupes, aquí te estaba esperando con un bate para acabarte con esa cabeza, batazo? No. Dios dice: yo tengo el amor que tú no conoces, tengo el perdón que tú no conoces, pero cuando te arrepientes lo vas a experimentar cuando da la gloria a Dios. Vas a experimentar ese amor, vas a experimentar ese perdón. ¿Qué comienza a entrar en nuestra vida cuando nos arrepentimos? Le decimos: Dios mío, perdona mi pecado, lávame con tu sangre. Dios mío de gloria, no vuelvo a desear que mi suegra se muera. Perdón. Va a haber prosperidad. ¿Sí o no? ¿Así o no así? ¿Cuántas cosas decimos sin sentido en un momento de ira? Y se lo decimos a nuestro cónyuge, lo decimos a nuestros hijos. Y lo peor, no nos arrepentimos. Y quedan las heridas
¿Sí o no? ¿Usted pierde con eso? Nunca, nunca. Antes te van a admirar. Antes van a decir, ah, qué bueno. Contamos con alguien que razona, con alguien que se corrige. Muchachos, que el camino es para corregirlo. Y cuando uno tiene la humildad para corregirlo, todo uno dice, Señor, hasta aquí llego con el pecado, hasta aquí llego con la rebeldía, hasta aquí llego con una vida sin propósito. Y Señor, te pido perdón, te pido que me uses, te pido que me bendiga, te pido que me borres mis pecados, descubra con tu sangre y derrames tu poder, tu misericordia y tu favor en mi vida. Dame la gloria a Dios. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Hay misericordia, gracia y perdón. ¿Aló? Ese perdón es el favor. La misericordia es lo que Dios tuvo con nosotros. Sacarnos de la miseria en la cual estábamos. Y luego que nos sacó de la miseria, nos dio la gracia. Nos dio bendiciones que no merecíamos. Ay, ay, ay. Pero luego que maduramos, crecimos, entonces Dios dijo, le doy favor. ¿Cuál es el favor? Dios nos dice, ahora puedes entrar a mi presencia. Pide lo que quiera que yo haga por ti. Pide que lo que quiere, que necesitas para ti, para tu familia. Es el favor de Dios. Eso se ve en el libro de Esther. Esther entró y el rey le ofreció el báculo, dándole favor. Le digo, pide lo que quiera mi reina. Lo mismo le dice el Señor a su iglesia. Pide lo que quiera, porque yo te perdoné, porque yo te perdoné y te puse en alto. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por eso? Eso es el favor de Dios. Entonces uno se arrepiente, pierde o gana. Está ganando. Pero si no, uno se está arruinando. Quien encubre sus pecados no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza esa misericordia, esa bendición de Dios. Y luego dice entonces, el Salmo 32, 5. Entonces dice, mi pecado que te declaré. Te declaré. Y no encubrí mi iniquidad, es decir, no la escondió como Adán. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y este salmo de David es un masquín. Un masquín, según el salterio, es resarcirse de un error. Es un cántico donde le está pidiendo, Señor, hoy vengo con otra tónica porque la embarré. Se dice que fue la embarrada que tuvo con Betsabé, que él dijo, Señor, ya no te voy a cubrir más pecados, ya no voy a esconder más mi iniquidad, porque sé que me va a ir mal, ¿cierto? Y él dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Tremendo o no? Perdonaste, mire, la maldad de mi pecado. Cuando usted se siente perdonado, ¿cómo se siente usted? ¿Ah? Te siente libre, te siente una paz tremenda. Por eso dice, por eso orará a ti todo santo. Es decir, después de que haya arrepentimiento y qué, santificación. Orará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará esas a él. O sea, lo que está diciendo, a través de mi arrepentimiento, de mi confesión de pecados, el mal no va a llegar a mí ya. Ay, Dios mío. Y luego dice, tú eres que mi refugio, me guardarás de la angustia, porque el pecado trae angustia, con cánticos de liberación. O sea que trae el arrepentimiento, libertad. Usted libre del pecado, usted libre de las ataduras, porque usted nos confesó a Dios. Y el Dios que tiene poder para perdonar, te hace libre. No te da la gloria al Señor, te bendice. Amén.